Hola, buenos días. El día de hoy seguiremos con nuestra lección Seguir la paz y la santidad, y está basado en el libro de Nehemías capítulo 12 y capítulo 13. Como primer punto veremos que terminar un proyecto siempre trae alegría. En el contexto de esta lección, el pueblo de Israel había terminado de construir o de reconstruir el muro que rodea toda la ciudad, y por esto había hecho un gran regocijo, una gran fiesta para celebrar que Dios les había ayudado a terminar este proyecto. Nuestra lección está basada en el texto clave que está en Nehemías capítulo 12 versículo 43, que dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En primer lugar, veamos el canto o la música. Y este es formar con su voz sonidos que siguen una melodía musical, o producir sonidos armoniosos o emitir su voz. El ser humano tiene la dicha de poder cantar. El canto es un ejercicio o actividad que involucra al cuerpo completo. Podemos ver hoy en día que el hombre le canta a muchas cosas, pero ¿qué es lo que hace en el cuerpo? Veamos que despierta el alma, las emociones, y también al buscar en la Biblia podemos leer acerca de la música o del cantar. Como primer punto veremos el corazón. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. El cantar debe de salir desde nuestro corazón y también debe de ser de nuestro espíritu y nuestro entendimiento. Leamos 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, que dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, sabiendo esto, podemos aprender que el canto hacia Dios se debe de hacer con el corazón, con el espíritu, pero con el entendimiento de lo que se dice. ¿Y qué debemos cantar? Podemos cantar de la gratitud, alabar a Dios, enaltecer, contar lo que Dios ha hecho por nosotros, contar lo que Dios es en nosotros. Y también podemos ver cómo el pueblo de Israel ocupó la música. Veamos que la ocupó en eventos familiares. En Génesis capítulo 31 versículo 27 nos dice: para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. Esta era una despedida y aquí se ocupó el canto. Después veamos que se ocupó en ceremonias especiales. En Primera de Crónicas capítulo 15 podemos ver cómo el rey David se alegró y cantaba cuando el arca de Jehová era traída de vuelta de la tienda donde estaba a Jerusalén, a su lugar donde debería de estar. Podemos ver también que se ocupó en los agradecimientos. En Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 20, podemos leer cómo el pueblo de Israel había atravesado el Mar Rojo. Para celebrarlo, empezaron a cantar. Dice Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 20. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Podemos ver que también se ocupó para animar antes de la guerra. Leamos 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 21. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En esta ocasión, el pueblo de Israel se preparaba para la guerra, y así es como el pueblo completo le daba ánimos a sus soldados. La música la ocupó David también para ayudar a Saúl, cuando éste tenía un espíritu que le atormentaba. Dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Por último, el pueblo de Israel también podemos leer que lo ocupaba cuando era la cosecha. En Isaías capítulo 16 versículo 10 nos dice:
Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. En esta ocasión, el pueblo de Israel estaba escuchando una profecía donde decía que ya no se iba a cantar más, por lo que podemos saber que era normal o era común que mientras se recogía la cosecha había cantos para animar, para alegrar o para dar gracias a Dios por la cosecha que tenía. Con todo esto podemos hacer la pregunta: ¿con qué fines ocupamos hoy la música y el canto? Volviendo a la lección, vemos que la dedicación del muro fue muy grande, ya que el pueblo había trabajado por 52 días sin parar y hubo una especie de tiempo que se ocuparía para hacer la dedicación, de que Dios les había ayudado a terminar la construcción del muro. Veamos cuáles fueron los pasos que siguieron. Como primer punto, invitaron a los levitas. Podemos leer en el capítulo 12, versículo 27, que dice: buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los invitaron a los levitas para que ellos pudieran dirigir el canto en Jerusalén. Los preparativos fueron que se santificaron delante de Dios, versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo. Todo esto para que pueda ser bien recibido por Dios. Leamos también de la organización del versículo 31 al 40. Que fue que iban a tocar o a cantar dos coros grandes, a tocar trompetas, instrumentos musicales de David, que iban a salir en lados opuestos y que llegarían luego a la casa de Dios. El director sería una sola persona, junto con varios que le iban a apoyar para guiar a todos estos dos coros. Dice: los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Leamos el versículo 43. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. El objetivo de esto era dar gracias a Dios, alegrarse por el resultado que Él les había ayudado a llegar. Para todo esto, Nehemías nuevamente tomó el libro de la ley y lo leyó a todo el pueblo. Y en esto encontró cosas que el pueblo había vuelto a caer o que estaban haciendo mal. Como primer punto, veamos a los amonitas y a los moabitas. En Nehemías capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice que encontraron en la ley que los amonitas y los moabitas no debían de entrar jamás a la congregación de Israel, no debían de mezclarse con ellos, ya que cuando el pueblo pasaba por sus tierras, cuando andaba peregrinando en el desierto, ellos no quisieron recibirlos y no les dieron ningún sustento para su viaje. Por lo tanto, Dios nunca los dejaría entrar a la congregación de Israel, pero ellos ya habían entrado en esta ocasión. ¿Qué hizo Nehemías? Los apartó, y todo el pueblo apartó a los amonitas y los moabitas, Eliasib y Tobías. Eliasib era un sacerdote, y éste había emparentado con Tobías. Por lo tanto, le había dado un lugar en las bodegas donde guardaban las ofrendas, donde guardaban el incienso, los utensilios, el diezmo, el aceite, y a Tobías le había dado este lugar. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías tiró todas sus pertenencias, lo sacó de ese lugar, limpió todo el lugar y puso nuevamente los utensilios de la casa de Dios. Esto lo podemos leer en Nehemías 13, 4 al 9. También veamos a los levitas. Los levitas habían regresado a sus tierras y heredades a trabajar, porque ya no se les daba las porciones para que ellos administraran la casa de Dios. Por lo tanto, Nehemías recogió el diezmo nuevamente y puso mayordomos para que administraran y que los levitas no les faltara más esta porción que era de ellos. Nehemías 13, versículos 12 y 13. También reformó el día de reposo
ya que ya no lo guardaban. Dice que pisaban los lagares, acarreaban y cargaban sus asnos con vino y salían a venderlo. Y también llegaban mercaderes de fuera el día de reposo y todo el pueblo compraba y vendía en ese día especial. Así que Nehemías, un día antes del día de reposo, mandó cerrar las puertas cuando ya anochecía y puso a sus sirvientes para que no dejasen que las abrieran al día siguiente y así poder celebrar el día de reposo como debería de ser. Puso guardias de allí en adelante para que no dejaran entrar a los mercaderes y así, junto con ellos, igual logró que volvieran a respetar el día de reposo. También dice que tomaron mujeres extranjeras. Leamos los versículos 23 al 28. Y dice que en esta ocasión Nehemías se enfadó demasiado con ellos, que dice que a muchos que riñó con ellos, que los maldijo, que los hirió e incluso llegó a arrancarle los cabellos y les hizo jurar que no tomarían nuevamente mujeres extranjeras. Todo esto ¿por qué? Porque al mezclarse con mujeres extranjeras, sus hijos hablaban otro dialecto. Dice que hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, porque sus padres no les habían enseñado. Y también les puso como ejemplo al rey Salomón, que dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Veamos cómo las mujeres llegaron a hacer pecar al rey Salomón. Aunque con su sabiduría que Dios le había dado y que Dios le tenía como un amado de él, estas mujeres extranjeras lograron inclinar su corazón a dioses paganos. Y así es como este gran ejemplo lo ocupó Nehemías para hacer recapacitar al pueblo de Israel. Como último punto veamos Nehemías capítulo 13 versículo 30, que dice: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Luego de que todo el pueblo de Israel había sido santificado, había celebrado toda esta fiesta en agradecimiento a Dios, Nehemías nuevamente restauró todo lo que se había perdido, y así poder lograr el agradecimiento como a Dios se le debe de dar. Veamos que luego de que el pueblo había tenido una historia grande con el canto, con la música, luego de que habían preparado todo esto, luego de que hicieron las reformas necesarias para que su agradecimiento subiera a Dios como debería de ser, ya fue como ellos pudieron lograr el agradecimiento a Dios y así poder seguir siendo su pueblo amado. Bien, pues esta es la lección del día de hoy. Espero todos podamos aprender algo de esto y que nos sirva para nuestro día a día. Dios los bendiga. Nos vemos.